Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Bienvenidos hermanos a nuestro primer estudio de este nuevo trimestre de Escuela Sabática, donde comenzaremos un nuevo tema que se titula Profecías Bíblicas parte 1 y que se va a enfocar principalmente en las profecías del libro de Apocalipsis. Así que vamos a estar con nuestro primer repaso de la lección y vamos entonces a poder disfrutar y aprovechar este nuevo tema durante estos 3 meses que entonces comienzan. Así que muy bien, vamos a, antes de comenzar, presentar acá a la hermana Inaí Fuente, junto con este servidor, Eduardo Ortiz, los cuales tenemos el privilegio pues de dirigir o compartir este estudio con cada uno de vosotros. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a comenzar pues pidiendo la dirección de nuestro Dios. Vamos a elevar una palabra de oración y pedimos que cada uno de los que están escuchando también nos acompañe. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora estamos pidiendo su dirección. Estamos suplicando, Señor, que sus santos ángeles estén a nuestro lado para que nuestras mentes sean abiertas al estudio y a la comprensión de estas importantes verdades sobre las profecías bíblicas. Ayúdanos, Señor, a poder entender el mensaje que usted tiene para nosotros en el libro de Apocalipsis y que podamos verdaderamente pues recibir la bendición que usted ha prometido para aquellos que estudian su palabra. Amén. Todas estas cosas las pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a estar obviamente introduciéndonos en el estudio de este libro. La primera lección se titula El Apocalipsis, un libro abierto. Y nuestro versículo de memoria es Apocalipsis 1.1, que nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto. Y lo declaró enviándolo a su ángel, a su siervo Juan. Apocalipsis 1.1. Antes de comenzar a introducirnos en el estudio de los libros proféticos,
Obviamente nosotros pues, entendemos que principalmente, es decir, en la escritura, los dos libros que se caracterizan principalmente por contener la mayor cantidad de estas profecías bíblicas, lo conocemos como el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Daniel estando en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo. El lenguaje que se utiliza en dichos libros es un lenguaje meramente simbólico o netamente simbólico, que este es el lenguaje más común en el caso de las profecías apocalípticas, como también se le conoce. La forma en que están presentadas estas profecías, entonces, nos dan a nosotros un panorama de que son temas que deben ser ampliamente estudiados y que deben ser cuidadosamente analizados, puesto que el lenguaje en el que se encuentran, es decir, este lenguaje simbólico, esta presentación que se hace de estas profecías por medio de parábolas, por medio de metáforas y figuras, que nos invita a un análisis muchísimo más profundo de lo usual. Ahora bien, vayamos sin más dilación a la parte del domingo. ¿Cuáles fueron los 5 pasos en los que fue dada la revelación del libro de Apocalipsis? Esta es sumamente importante, esta pregunta. La respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 5. A ver, vamos a ver qué entonces nos tiene que decir el libro de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces vemos aquí, primeramente, en los primeros 5 versículos del libro de Apocalipsis, se nos dice, de entrada se nos dice, que el libro de Apocalipsis es una revelación. Ahora, los pasos de los cuales se nos habla en la pregunta son precisamente el proceso por el cual el Señor, o en este caso nuestro Dios, revela, en este caso el futuro. El versículo nos dice entonces que la fuente de toda revelación es Dios el Padre. Que la revelación, que ese sería el segundo paso, la revelación en sí misma es una revelación de Jesucristo. Es decir, que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y el proceso nos dice que el tercer paso es cuando entonces esta revelación es encomendada al ángel. De manera específica se dice aquí el ángel. Y esto lo vemos evidenciado claramente en las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Daniel vemos la intervención de un ángel, que era el que traía la revelación, en aquel caso, al profeta Daniel, que es el ángel Gabriel. Entonces, siempre vemos que el proceso de inspiración, es decir, el proceso de revelación, cumple esta serie de pasos. Al Padre como fuente de toda revelación, al Hijo el medio y el objeto de revelación, es decir, lo que va a ser revelado. Esa revelación llega hasta nosotros los seres humanos caídos, pecaminosos, apartados de Dios a causa de nuestros pecados y la rebelión de la raza humana, por medio de la obra de los santos ángeles. Los ángeles entonces son comisionados por Dios para llevar esta revelación, este mensaje a los profetas, en este caso, como dice el versículo, a Juan. El ángel lleva el mensaje del libro de Apocalipsis a Juan, y Juan lo consigna, es decir, esta serie de visiones que va a tener Juan, las consigna escribiéndolas en un libro. Y este libro entonces es enviado a las 7 iglesias del Asia Menor, como lo especifica pues en los versículos que acabamos de leer. Entonces, ahí analizamos todo lo que es el proceso de la revelación, de la inspiración de Dios, por medio del cual entonces nosotros vemos todo el ir y venir de lo que es la revelación, de dónde es la fuente, cuáles son los medios por los cuales nos alcanza a nosotros y cuál es el propósito último y final, que es ser llevada a los profetas
Pero el propósito de los profetas es que la lleven finalmente ¿dónde? Al pueblo. Es decir, que la muestren al pueblo. Entonces ese es el medio y es el proceso por el cual entonces nos está diciendo la Escritura cómo es que las profecías, de manera especial, cómo es que Dios revela las escenas futuras, es por este medio. Y nosotros al estudiar la Escritura lo podemos evidenciar claramente. Entonces esto es sumamente importante de entender, porque es una de las grandes verdades que también han sido oscurecidas en estos tiempos y que necesitan un análisis muchísimo más profundo. Claro, no es nuestra intención hablar obviamente de la doctrina de la inspiración o de la revelación, pero es importante que el libro de Apocalipsis comienza precisamente describiendo este proceso, porque va a ser clave para tener un entendimiento correcto del mensaje contenido en este libro. Entonces, vamos a avanzar, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está obviamente relacionada. Dice, ¿cómo reveló Dios su mensaje? Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces notamos aquí que, bueno, el énfasis de este texto es Dios las manifestó, como leemos en nuestra versión de la Reina Valera. En otras versiones se dice las declaró. Es decir, que lo que nos está queriendo decir es que Él las comunicó. Es decir, fue el propósito de Dios transmitir, es decir, manifestar, mostrar, declarar, es decir, expresar o comunicar ese mensaje, esa revelación, que esa revelación fuese conocida. Ahora, la manera en que Dios usa, y vemos aquí evidentemente en los libros de Daniel y Apocalipsis y en otras profecías bíblicas, es que Dios, para entonces comunicar este mensaje, usa un lenguaje, por decirlo de alguna manera, especial. Es decir, Él usa un lenguaje simbólico. Es decir, Él muestra o devela o revela los eventos futuros por medio de símbolos. Es decir, visiones, sueños que le son concedidos al profeta, que están llenos en los cuales el profeta puede contemplar, puede ver una serie de símbolos, una serie de escenas simbólicas, metafóricas, de figuras, llenas de figuras, donde está descrito precisamente esos acontecimientos futuros. Y esta es la forma como precisamente se presenta el libro del Apocalipsis, y que es sumamente importante entender antes de abordar el estudio de dicho libro. Necesitamos entender que este es un lenguaje simbólico, un lenguaje especial, y que necesitamos entonces métodos y principios diferentes para interpretar el mensaje extraído de este libro. La tercera pregunta del día domingo nos dice de la siguiente manera: además de visiones, ¿cuál otra forma ha usado Dios para revelar informaciones al profeta? Veamos qué nos dice Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces notamos aquí claramente, ¿verdad? Aquí esta instrucción fue dada a Moisés, y allí el Señor le está indicando, que Él se iba a comunicar con los profetas de dos formas o de dos maneras. Y esas dos maneras eran, número uno, una visión o un sueño. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, cuando se nos habla de un sueño, obviamente se nos está hablando del momento en que el profeta obviamente está dormido, está en su cama, está dormido profundamente, ve en sueño la revelación de Dios, y obviamente una vez que está despierto, él entonces registra, o sea, es decir, él escribe lo que le fue mostrado en dicho sueño. Ahora, una visión es algo semejante, solamente que la visión obviamente se refiere al momento en que el profeta está despierto, es decir, está consciente, que puede ser, una visión puede ser recibida por un profeta en medio de cualquier acción cotidiana de la vida. En medio de inclusive un momento público, está rodeado de mucha gente, el Espíritu Santo desciende sobre el profeta, y entonces la mente del profeta queda, digamos así, arrobada, queda llena de los pensamientos de Dios, lleno de la revelación de Dios, y entonces
en su mente, el profeta recibe esa visión, es decir, ve, valga la redundancia, esta escena que le es mostrada a la mente del profeta, y esta visión entonces es un acto tan significativo para la persona del profeta que, claro, cuando generalmente el profeta tiene una visión como un acto público, es decir, como una manifestación pública, como una evidencia de que esa persona ha sido escogido y que tiene el don profeta, donde se nos muestra que cuando los profetas entraban en visión, o sea, eran tomados y recibían una visión, dice muchas veces, por ejemplo, en el libro de Números, por ejemplo, refiriéndose al profeta Balaam, dice que él caía al suelo, pero con los ojos abiertos, dice el libro de Números, y entonces recibía la visión del Todopoderoso, dice la Escritura. El profeta Daniel también dice que perdía su fuerza, dice que desfallecía, caía sobre sus rodillas, caía prácticamente con las manos en el suelo, no podía sostenerse en pie, porque la visión era tan poderosa, es decir, afectaba tanto su ser completo, su ser físico, que quedaba casi postrado por el poder del Espíritu Santo que descendía sobre esa persona, sobre el profeta, y ellos entonces tenían la visión de Dios. También nos dice que inclusive a veces ocurre que el profeta inclusive deja hasta de respirar, y es un estado, una evidencia de que hay un poder superior, que hay un poder más que humano que está interviniendo en la vida del profeta, o sea, en la mente del profeta, porque en ese momento él recibe una visión que obviamente el propósito de esa visión es comunicarla una vez que vuelve, pues que acaba la visión y vuelve a estar consciente. El profeta entonces comunica pues el mensaje de Dios de estas dos maneras, o bien sea en una visión cuando está consciente, o en un sueño cuando está dormido y recibe esta revelación. Así que muy bien, estas son las dos formas en que nosotros vemos en la Escritura cómo los profetas entonces reciben esta revelación de Dios. Ahora, avancemos un poquitico más hacia el día lunes. En el día lunes se nos hace la siguiente pregunta: ¿quiénes son los bienaventurados? Leamos allí en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces notamos algo aquí significativo. El libro de Apocalipsis nos comienza con una bienaventuranza o con una bendición. Se promete una bendición a aquellos que analicen, estudien el mensaje del libro, pero se lo hace de una manera bastante específica. Allí se nos dice que la bienaventuranza va a recaer, es decir, la bendición de Dios va a recaer sobre aquellos que leen, que oyen y que guardan. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas tres, digamos así, estas tres formas, por mencionarlo de alguna manera, de entender o de recibir el mensaje del libro de Apocalipsis? Que obviamente puede ser, obviamente este consejo puede ser, y esta bendición puede ser, referirse a todo lo que enseña la Escritura. Pero, ¿cuál es la diferencia entre leer? Hay personas que obviamente leen, es decir, que conocen el contenido de las visiones, que obviamente consignó Juan, el amado, el discípulo amado, consignó en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, hay personas que por alguna circunstancia no podrán haber leído, jamás. Sin embargo, aún aquellos que oyen las palabras de la profecía de este libro, la bendición entonces los alcanza. La bendición es para aquel al cual estas verdades, digámoslo así, estas visiones, el contenido de este libro llega a su entendimiento, es decir, llega a su conciencia. No, y es interesante ver cómo Dios piensa en todo. Correctamente. Porque, claro, ciertamente hay personas que no saben leer. Correctamente, sí. O sencillamente, por ejemplo, son ciegos, tienen un impedimento físico de que son ciegos, no pueden leer. O por algunas circunstancias, porque hay personas que inclusive no han podido leer porque la escritura sencillamente no estuvo en su idioma. Claro. Hubo épocas donde la escritura no estaba en todos los idiomas y las personas no tenían acceso a la Biblia, y es decir, no podían leerla en su propio idioma. Y, sin embargo, pudieron escuchar el mensaje que otros les llevó, que un instrumento humano les llevó, pero siempre y cuando ese mensaje hubiese sido extraído de la palabra del Señor, la bendición recae sobre esa clase de personas. Pero el énfasis
El énfasis más importante que resalta en este versículo es la tercera característica o la tercera manera de recibir el mensaje de lo que produce el mensaje en el oidor. Y es lo que dice aquí cuando dice y los que guardan. Noten que hay una diferencia porque dice los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas. Es decir, se hace un énfasis más a los que guardan. La palabra guardar en este contexto obviamente nos está hablando de atesorar. O sea, cuando yo guardo celosamente algo, cuando yo lo cuido, lo protejo, porque cuando vamos a cuidar, o sea, cuando guardamos algo es porque para nosotros es de valor, lo cuidamos, lo valoramos correctamente. Y en este caso es atesorarlo. Pero ya que estamos hablando es obviamente del libro, o sea, de palabras, de un contenido intelectual, es decir, de una visión. Sí. Obviamente está hablando de que debemos guardarlo ¿dónde? En nuestro corazón, o sea, es decir, atesorarlo en nuestro corazón. Ahora, notemos que las primeras dos designaciones, el leer y oír, podríamos decirlo que alguien puede leer la Biblia, o en este caso el libro de Apocalipsis, y se estarían refiriendo a un conocimiento netamente intelectual, es decir, yo leo todo lo que compone los párrafos y los capítulos del libro de Apocalipsis y tengo una bendición por ello, o lo puedo oír, como hay algunos que, por ejemplo, ponen audio de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando están haciendo otra cosa, están manejando o algo así. Pero la intención del versículo es resaltar el hecho de que lo importante, o sea, lo verdaderamente crucial es guardarlo, es atesorarlo en el corazón. Noten que no simplemente como algo intelectual, sino convertir lo que nosotros estamos leyendo, las cosas que estamos entendiendo, las verdades que están llegando a nuestra comprensión, guardarlas en nuestro corazón y es decir, ponerlas por obra, es decir, obedecerlas, es decir, acatarlas, es decir, colocar nuestra vida en armonía con lo que estamos leyendo. Entonces vamos a leer dos declaraciones del Espíritu de Profecía que son sumamente importantes y significativas. Hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo y sin embargo no son hacedores de su palabra. No saborean esa palabra porque les indica servicio que no les es agradable. No les gustan los sanos e íntimos reproches, las fervientes exhortaciones. No aman la justicia, pero son dominados despóticamente por sus propios impulsos humanos caprichosos. Significa una enorme diferencia la forma en que servimos a Dios. El muchacho que estudia a regañadientes sus lecciones porque tiene que aprenderlas, nunca será un verdadero estudiante. El hombre que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe hacerlo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. A fin de conocerle, página 120. Entonces notemos esta primera declaración del Espíritu de Profecía con respecto a esto, y es sumamente importante, sumamente reflexiva. Aquí se nos menciona entonces que hay muchos profesos seguidores de Cristo. Sin embargo, no son hacedores de su palabra, es decir, no guardan las cosas en ellas escritas. No las guardan ni las atesoran celosamente en sus corazones, porque sencillamente no las ponen en práctica. Son oidores olvidadizos, como dice también el apóstol. Entonces, aquí dice, no saborean esa palabra, es decir, no toman el tiempo necesario. Es como decir, como cuando se come como comen los animales que muchas veces tragan sin saborear, es decir, por la velocidad, por la rapidez, por el momento. Entonces se hace una lectura superficial, se hace un vistazo superficial de la Biblia, y muchos profesos cristianos entonces noten que se consideran cristianos aun cuando no practican la palabra del Señor, sencillamente porque no han entendido el mensaje, porque nunca han profundizado, nunca han analizado por ellos mismos las conclusiones lógicas a las cuales nos lleva el mensaje de la palabra de Dios con respecto a nuestra vida práctica. Y se pone el caso de cuando un muchacho estudia a regañadientes. Es decir, el muchacho estudia porque se le obliga, porque lo obligan las circunstancias, es decir, se le exige que lea determinado tema o determinado libro, determinada porción de un libro, capítulo, etc. Y el muchacho lo está leyendo ¿por qué? Por cumplir. No lo está leyendo porque
quiera leerlo. No lo lee porque le interese, no lo lee ni siquiera porque le gusta, sino simplemente por cumplir. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá en el sentido de que no solamente esto afecta a los jóvenes, o se refiere a los jóvenes, porque esto afecta inclusive, y es irónico, pero es una realidad, esto afecta inclusive a los que estudian la Biblia a nivel académico. Y me estoy refiriendo a los que estudian teología. Los relato por experiencia, muchos de ellos leen simplemente porque es una asignatura la que se los exige. Es decir, un libro de la Biblia o un libro del Espíritu de Profecía completo, es decir, uno de los objetivos de tal asignatura o de tal materia es leerse tal libro del Espíritu de Profecía. Entonces, para poder aprobar hay que haber completado la lectura de ese libro. Entonces simplemente lo leen para cumplir, para aprobar la materia, para aprobar esa asignatura. Pero no es porque ellos hayan deseado leerlo o porque ellos quieran leerlo o porque les haya llamado la atención o hayan aprovechado la oportunidad, porque obviamente esa era la intención primaria de leer el libro, sino que simplemente entonces leen el libro porque se los piden, porque alguien se los pide, pero no es una manifestación interior, o sea, no hay un deseo interior de analizar en la palabra. Ya vamos a la siguiente cita también del Espíritu de Profecía, sumamente importante. La esencia y sabor de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno. El amor de la justicia, el amor de la ley de Dios. La esencia de toda justicia es lealtad a nuestro Redentor. Hacer lo correcto porque es correcto. Cuando la palabra de Dios es una carga porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantes. Una obediencia forzada. Se han puesto a un lado toda la pureza y la piedad de la religión. Mientras más estudiamos la vida de Cristo, dispuestos a obedecer, más semejantes a Cristo nos volvemos. El Espíritu Santo infunde claro entendimiento en el corazón de cada verdadero hacedor de la palabra. A fin de conocerle, página 120. Entonces notemos lo que ella nos sigue diciendo allí precisamente en A fin de conocerle, en la matutina, A fin de conocerle. Notemos entonces lo que se nos decía allí. Noten, la esencia dice, entonces el sabor de la obediencia es una manifestación exterior. Obviamente, el obedecer es una manifestación exterior porque la obediencia se ve revelada en actos, en palabras. Sin embargo, es la manifestación de ¿qué? De un principio interior, o debiera ser la manifestación de un principio interior, es decir, del amor a la justicia, es decir, del amor a hacer lo correcto, el deseo de hacer lo correcto, el deseo, como dice la Escritura, de colocar nuestra vida en armonía con la voluntad santificada del Señor, es decir, de buscar la santidad de Dios. Esa, nos dice ella, la mensajera del Señor, nos dice que esa es la esencia de toda justicia. Y entonces, sin embargo, nosotros notamos que en el mundo religioso, muchas veces el estudio de la Biblia, o sea, el análisis de la Biblia, la obediencia en particular, la parte donde yo, después de haber escuchado o haber entendido de que mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios, yo tengo que pasar al siguiente paso, que es obedecer, es decir, llevar a la práctica. Ese proceso es lo que para algunos se convierte en una carga. Y creo que la respuesta también la obtenemos en la primera cita que leímos. Porque lo que pasa es que al ser humano no le gusta que le reprendan. Correctamente, sí. Porque es lo que leíamos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es una reprensión para nuestras actitudes, nuestras acciones. Y por eso es que nos cuesta obedecer. Claro, por supuesto, porque la palabra de Dios es, como nos dice el apóstol también, es una espada de doble filo. Es decir, que ella debe penetrar en el yo. Es decir, ella debe ser, digámoslo así, encajada. O sea, debe producir una herida en el yo. Cortante. Claro, y dice que inclusive es una herida profunda porque dice que debe llegar ahí hasta los tuétanos. Debe abrirnos en canal, como se usa. Debe abrirnos, es decir, quedamos expuestos por el poder de la palabra. Pero ese proceso obviamente no es nada placentero.
Y la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que sigue siendo una persona carnal, aunque se reviste de una vida religiosa, es decir, de una religiosidad, entonces para ellos esto es un proceso penoso. Es algo, o sea, es algo que los lastima. Por eso es la típica reacción del pueblo de Dios, porque estamos hablando obviamente de aquellos que profesamos ser seguidores de Dios, o sea, ser seguidores de Cristo o del pueblo de Dios, a lo largo de la historia, cuando el profeta trae un mensaje. Que cuando el profeta de Dios trae un mensaje al pueblo de Dios, generalmente la reacción o la manifestación del pueblo de Dios es ¿cuál? Rechazar el mensaje y atacar el mensaje. Atacar el mensaje, atacar el mensajero. ¿Por qué? Porque el mensaje le parece hiriente al que lo recibe. Y como no quiere experimentar esa sensación, entonces se revela ante ello. Ahora, el que estudia verdaderamente la vida de Cristo, el que lo estudia de corazón, dispuesto a obedecer, o sea, el que está dispuesto a obedecer, el que verdaderamente tiene un corazón dispuesto para unirse con Cristo, es una persona entonces que, ¿qué cosa? Que abre su corazón y tiene ese deseo de entender el mensaje de Dios, de recibir el mensaje de Dios. Y es ahí donde es la gran diferencia entre una clase de seguidores de Cristo, es decir, los que simplemente son oidores de la palabra, y los que son hacedores de la misma, que es precisamente el énfasis que está queriendo hacer entonces ese versículo 3 en el primer libro, o en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces, avancemos un poquitito más a la parte del martes, donde se nos dice lo siguiente. Dice, ¿a quién dice Cristo que las Escrituras revelan? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces notemos esto. Esto es uno de los textos, uno de los versículos más conocidos de las Escrituras, alrededor del mundo, ¿no? Pero es un versículo que muy pocos lo comprenden o lo practican, mejor dicho. Y son palabras del mismo Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús hablando precisamente a aquella multitud de judíos, de fariseos, donde el Señor Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, es la recomendación de Cristo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y el Señor Jesucristo les especifica cuál es la razón de por qué en la Biblia, o estudiando la Biblia, llegamos a la conclusión de que tenemos o obtenemos la vida eterna. La razón por la cual obtenemos la vida eterna por medio del estudio de la Biblia es porque las Escrituras dan testimonio de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces esa es la importancia de escudriñar la Escritura. Y es la fuerza que debe tener todo creyente, todo verdadero discípulo del Señor, de seguir esta lección que nos da el mismísimo Salvador. Vamos a leer entonces la declaración del Espíritu de Profecía para entender un poquitito mejor. La exhortación a escudriñar las Escrituras nunca fue más oportuna que ahora. Vivimos en una época de inquietud y la juventud participa profundamente de su espíritu. Ninguna generación pasada tuvo ante sí acontecimientos tan importantes como los que están frente a la generación actual. A fin de conocerle, página 196. Entonces, notemos cómo aquí el Espíritu de Profecía nos señala que esa exhortación dada por nuestro Señor Jesucristo, hace casi 2000 años, tiene una significancia muy oportuna, dice ella, es decir, muy significativa para nuestra época. O sea, más que nunca, esta recomendación, este consejo del Salvador es aplicable. ¿Por qué? Porque vemos precisamente un mundo, una sociedad en donde las personas cada día más se alejan del estudio de la palabra del Señor, del deseo de escudriñar la palabra. Ella menciona de manera específica a la juventud. Cuán poco la juventud hoy en día, y yo creo que hoy en día hasta se aplica más, porque ya no sería solamente como lo define la ciencia, la adolescencia, ¿no? Sino inclusive hasta la pubertad, porque esa experiencia se ha agudizado. Creo que en parte por los medios de comunicación que abundan en el mundo, que se ha perdido en gran manera el interés en un escudriñamiento profundo, detallado, sistemático
de la palabra de Dios a causa de pues, todos estos medios de comunicación que tenemos que continuamente nos están bombardeando, especialmente la juventud. Y la juventud obviamente ha perdido por completo el deseo de un estudio profundo de la escritura. Sin embargo, dice ella que en ninguna generación pasada tuvo más importancia los acontecimientos que estaban ocurriendo a nuestro alrededor y nosotros comprender precisamente lo que la escritura dice con respecto a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor por medio de las profecías bíblicas, para que podamos estar preparados y tomar nuestra decisión en estos acontecimientos finales. Entonces, este consejo de escudriñar es precisamente con el que se introduce el libro de Apocalipsis, cuando entonces, como leíamos, nos dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está aquí, cerca. Entonces, el siguiente punto que estamos analizando en este día es el siguiente. Dice: ¿qué método de enseñanza siguió Cristo? ¿Qué método de enseñanza siguió Cristo? Lo encontramos en Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces notamos este episodio, un episodio verdaderamente importante, porque vemos que esto aconteció, como nosotros bien lo conocemos, después de la muerte y de la resurrección de Cristo, cuando él se encuentra con dos de sus seguidores, dos de sus discípulos. Ellos al principio no disciernen que es Jesús. Sin embargo, ellos venían hablando precisamente de lo chasqueados que estaban, lo decepcionados que estaban, porque el que pensaban que era su Salvador acababa de morir, acababa de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y entonces, por eso es que el versículo dice insensato o tardos en entendimiento, porque nosotros como seres humanos, y todos, a lo largo de la historia, todos nosotros los seres humanos, lamentablemente somos tardos de entender el mensaje del Señor a causa de la dureza de nuestros corazones. Pero fíjense que en ese momento el Señor Jesús les da un estudio bíblico. Nos dice la Escritura ahí que mientras iban entonces caminando, el Señor Jesús le dio un estudio bíblico y dice, noten el método que usó, el método de Cristo para asentar la fe de estos discípulos, solidificar la base de su fe para que ellos estuvieran firmes, para que estuvieran en conocimiento de la voluntad del Señor. Él dice que les dio, digamos, un paseo por todas las profecías del Antiguo Testamento que se referían al Mesías, especialmente las profecías que señalaban los sufrimientos de Cristo y las glorias, como dice otro versículo, las glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos. Y eso entonces les dio un estudio bíblico, es decir, les fue mostrando texto sobre texto, es decir, texto, versículo, otro versículo, donde las diferentes profecías de todo el Antiguo Testamento les iban mostrando con claridad las cosas que habían ocurrido, en especial en esos últimos días, como nosotros llamamos en esos últimos días, o en esa semana de la Pasión, como se la conoce. Entonces, allí vemos cómo entonces el Señor usó este método, el método de estudiar las profecías, rastreando a lo largo de toda la Escritura, por medio de muchísimos textos o muchísimos lugares. Note que él no les dijo inmediatamente yo soy Jesús y comenzó a añadir. Él pudo haberlo hecho, pudo haber añadido un contenido especial o un capítulo con un tema especial y nuevas palabras a la Escritura. Sin embargo, no hizo eso, sino que dedicó ese tiempo para repasar lo que ya había sido revelado en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a seguir ahondando un poquitico en cuál era el método de enseñanza del Señor Jesús. Y nos dice la pregunta, ¿por qué habló Jesús en parábolas? Que esta era la forma predilecta, vamos a decirlo así, del maestro de también comunicar su mensaje. Las parábolas. Vamos a ubicar la respuesta en Lucas 8, versículo 10. Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Entonces notamos ahí algo interesante, ¿no? Note,
las parábolas eran historias, ¿verdad? Eran historias, pero presentadas en manera de símbolos y figuras. Es decir, eran lecciones del Evangelio que el Señor Jesús las ilustró por medio de estas figuras y símbolos, ¿no? Usó el símbolo, por ejemplo, muchas veces de la siembra, la semilla, los diferentes terrenos, usó también el crecimiento de las semillas, La moneda. las monedas, correctamente, algunas ceremonias como las ceremonias de boda, las cenas, las escenas de juicio, toda esta serie de símbolos, es decir, toda esa serie de metáforas, de comparaciones, es decir, comparar las cosas espirituales con cosas de la vida común, de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando lo hizo con la red, la parábola de la red, hay muchísimas parábolas donde se usan esta serie de figuras, y lo hizo con el propósito de ¿qué? Primeramente, como dice la escritura, de que oyendo no entendiera, es decir, Claro. que el entendimiento del mensaje, o sea, la profundidad del mensaje que él estaba tratando de comunicar, no fuera de fácil discernimiento, es decir, que probara los corazones. Es decir, la revelación de Dios no es directa. Muchísimas personas hoy en día están esperando que Dios les dé, como decir, una revelación especial a ellos. Y hay personas que viven esperando que haya una manifestación especial, personal, individual. Algo así como que Dios les muestre en un sueño, se les aparezca y les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que, cómo deben tener su vida espiritual. De hecho, muchas de las religiones de nuestro tiempo se basan en esas clases de experiencias, en tener sueños, en tener revelaciones particulares. Sin embargo, este no es el propósito de Dios, porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos el deseo y pongamos, digamos, el empeño de discernir el mensaje del Señor, de investigar el mensaje del Señor. Es decir, la voluntad del Señor no nos va a ser presentada necesariamente de forma directa, porque el Señor usa esto precisamente como un filtro para descartar a los que verdaderamente quieren seguirlo de los que son superficiales. Es decir, noten como decía el versículo decía que a los discípulos sí les era hablado directamente los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían consagrado sus vidas, ellos habían tomado la decisión, ellos habían seguido al Maestro. Entonces, el Señor Jesús, al público, como dice, a las personas que lo estaban escuchando por primera vez, y además así que no se habían decidido por Cristo, por su mensaje, Él les hablaba en parábolas. Estas parábolas tenían grandes verdades, que obviamente Él explicaba a quiénes, a los discípulos que querían indagar. Porque vemos que cuando Él contaba una parábola, eran los discípulos que aparte se le acercaban y le decían: Señor, explícanos tal parábola, explícanos la parábola del trigo y la cizaña, explícanos la parábola de la semilla en el campo. Es decir, ellos tenían el deseo de ¿qué? De llegar a comprender esos símbolos, de interpretar esos símbolos y entonces comprender la verdad que estaba envuelta en esas metáforas. Y por eso Cristo se los reveló. De la misma manera son las profecías bíblicas, las profecías del libro de Apocalipsis. Están escritas en un lenguaje simbólico para que el verdadero estudiante de la Escritura, el que verdaderamente quiere conocer la voluntad del Señor, quiere conocer el mensaje del Señor, investigue detenidamente estos asuntos y entonces pueda encontrar el verdadero significado, la verdadera revelación de estos acontecimientos futuros. Muy bien. Entonces, avancemos hacia el día miércoles, y en el día miércoles encontramos la siguiente pregunta. ¿Nosotros podemos entender los símbolos de la profecía bíblica? ¿Qué significan los siguientes tres símbolos? Es decir, algunos siempre preguntan, ¿pero es posible acaso entender esos libros de la Biblia que están repletos de símbolos que son de difícil entendimiento? ¿Es posible entenderlo? Bueno, vamos a tomar tres ejemplos de tres símbolos que son muy comunes precisamente en los libros proféticos, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis, y vamos a interpretarlo usando lo que ya hemos dicho hasta ahora a esta altura del estudio. ¿Qué significa o qué representa una bestia? Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces aquí notamos claramente el significado. Cuando vamos allá al capítulo 7 del libro de Daniel, nosotros vemos que se nos presentan cuatro bestias, ¿verdad?
Y la interpretación de esos símbolos se encuentra en el mismo capítulo 7. Unos pocos versículos después de la visión o del sueño en sí mismo que tiene Daniel en el capítulo 7, nos lo dice claramente. Y dice que la cuarta bestia es un ¿qué? Un cuarto reino que habrá. Es decir, ahí se interpreta. Es decir, una bestia representa a un reino. Entonces, la bestia es usada como un símbolo de ¿qué cosa? De un reino. Ahora, volvamos a aplicar esta misma norma o este mismo método con otro símbolo de la escritura. Hay otro símbolo que es el agua o las aguas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? La reunión de aguas. Que lo encontramos, ¿qué significan las aguas en un lenguaje simbólico? Es decir, en un lenguaje profético. La interpretación la encontramos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces notemos lo que dice ahí la claridad de la escritura. Aquí dice que las aguas que has visto, es decir, el ángel le dice a Juan, las aguas que has visto donde se sienta la ramera, ¿son qué? Son pueblos, naciones y lenguas. Es decir, que el agua en ese contexto profético representa que la humanidad, es decir, las muchedumbres, las naciones, digamos la agrupación de agua representa la agrupación de personas en naciones, en tribus, en lenguas y en pueblos. Eso es ese es el símbolo, ¿no? Entonces, agua es, digamos, igual a muchedumbre, pueblo y lengua. Ahora, vayamos con otro de los símbolos que se usa también muy frecuentemente en las profecías de Daniel y Apocalipsis y que es sumamente importante entender porque tienen un mensaje sumamente específico de estas profecías, que es el símbolo de un día en lenguaje profético. Ese lo encontramos, la interpretación de ese símbolo lo encontramos en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien, entonces aquí encontramos claramente cómo en ese lenguaje profético nosotros encontramos que un día representa a un año. Es decir, por eso hablamos de que un día profético o un día simbólico es igual a un año literal. Vamos entonces a leer la siguiente declaración del Espíritu de Profecía que encontramos en Conflicto de los Siglos. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza, si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería el rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Deberíamos ejercitar el estudio de las Santas Escrituras, todas las fuerzas del entendimiento y procurar entender hasta donde sea posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a obscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará. Conflicto de los siglos, página 657. Miren lo importante de esta cita verdaderamente es rica en muchos puntos, ¿no? Tiene bastante, creo que podríamos pasar horas analizando cada paso que dice, pero
quisiéramos resaltar lo más importante y lo más pertinente a este estudio. Noten, la primera declaración dice que la Biblia, y esto es sumamente importante, por eso les decía que tiene muchas ricas verdades este párrafo, dice que la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. Es decir, la Biblia, hermanos, nosotros debemos entender que la Biblia nosotros debemos entenderla en su significado literal. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque este es uno de precisamente los problemas que hoy tenemos y que enfrentamos cuando nos enfrentamos a las falsas doctrinas introducidas dentro de la iglesia. Y es el hecho de que hoy en día se interpreta la Biblia, no se la toma de manera literal. Por ejemplo, pongo el caso de la doctrina de la deidad. Hoy en día no se toma el significado manifiesto de los textos de la Biblia, no se los entiende ni los acepta tal cual como están. Por ejemplo, entonces cuando la Biblia dice que Cristo se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, entonces se entiende que no es el Hijo de Dios. Ellos dicen, los teólogos, los religiosos dicen, no, la Biblia no está queriendo decir eso. La Biblia no está queriendo decir que Él es un hijo real de Dios. No es un hijo literal de Dios, sino que eso es algo simbólico, es algo como figurativo. No, noten. Nosotros debemos entender que solamente debemos entonces entender la palabra de Dios de forma simbólica cuando de forma específica el texto nos está indicando que esa es la manera en que está siendo revelada, es decir, de una manera simbólica. Yo no puedo venir entonces y decir, ni intercambiar, es decir, yo no puedo venir y decir que las partes que tienen un significado manifiesto, un significado literal, yo las voy a aplicar como si fueran metáforas, es decir, metafóricamente, espiritualmente, como dicen algunos, simbólicamente, y tampoco voy a hacer el otro error que comete la gran mayoría de las iglesias caídas de nuestro tiempo, que es que toman las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis y las interpretan ¿qué? De forma literal. Toman ciertas partes de estas visiones, de estos sueños proféticos, y quieren interpretarlas literalmente. Aquí se dice que cuando el lenguaje es manifiestamente simbólico, yo debo entender que debo interpretar de forma simbólica. Pero cuando la Biblia me está manifestando que el lenguaje que se está hablando es literal, yo debo entenderlo como literal. Entonces, cuando Jesús habló de sí mismo, por poner un ejemplo, Él no estaba hablando de una manera figurativa, Él no estaba hablando de una manera simbólica, Él estaba hablando de una forma real, no estaba hablando en un lenguaje simbólico ni metafórico. Entonces yo no puedo tomar esas palabras de Jesús e interpretarlas como simbólicas. De la misma manera... adelante. Pero fíjate que eso sucede por lo que te está diciendo la misma cita. Correcto. Porque quieren aplicar la ciencia del mundo, quieren sus interpretaciones filosóficas, quieren aplicarlas a la Biblia. Entonces, obviamente, yo no puedo, y te lo está diciendo la mensajera del Señor, yo no puedo explicar las escrituras con la filosofía del mundo. Es como en una oportunidad, estábamos hablando con un teólogo, estábamos en una controversia con él, y él nos decía que las cartas de Pablo no eran para nosotros, no eran aplicables para nosotros en este tiempo. Y entonces nos aplicó todo un método del lenguaje, o sea, toda una ciencia del lenguaje, para explicarnos que las cartas de Pablo no pueden ser aplicables para nosotros hoy en día, sino que Pablo escribió eso para ellos en ese momento, o sea, para los Gálatas en esos momentos, para los Colosenses en esos momentos, o sea, una cosa increíble. Correctamente, porque precisamente esto ocurre, ¿no? Porque es como dice, estas personas que no tienen el Espíritu de Cristo, no han sido convertidos verdaderamente en sus corazones, toman estos métodos del mundo, es decir, por eso es que dice que la Biblia no puede ser entendida por los métodos en los cuales se analiza cualquier otra literatura. Yo no puedo entender la Biblia de esa manera. Entonces yo no puedo aplicarle un método científico para intentar entender la Biblia.
Porque la Biblia es la palabra de Dios, no es la palabra de hombre. Entonces yo no puedo analizarla desde un punto de vista de ciencia humana. Y esto es precisamente lo que hacen los teólogos. Ellos vienen y analizan y tienen sus métodos, lo que llaman el método histórico crítico, que ellos precisamente lo que decían, ¿no? Que ellos decían que solamente, por ejemplo, una persona viviendo en el tiempo de Pablo en la ciudad de Corinto puede entender las dos cartas a los Corintios. Y que eso que Pablo escribió se refería a ellos. Es decir, que todo lo que él consignó en esas cartas era refiriéndose a ellos. Y que prácticamente era para ellos y que todas las ordenanzas que estaban allí incluidas eran para los corintios y para esa época. Entonces, que yo en mi época actual, en este tiempo, no puedo entenderlo. Ese es el método uno de los métodos que se usa actualmente para interpretar las escrituras. Y vemos que como decía la mensajera del Señor, este es el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice que en el tiempo final se iban a amontonar maestros conforme a su concupiscencia e iban a ¿qué? A seducir a grandes cantidades de los discípulos de Cristo, porque muchos oidores les iban, como dice la escritura, iban a tener comezón, y entonces iban a escuchar a estos engañadores. Y el enemigo obviamente pues entonces toma estas cosas, especialmente los pasajes que son difíciles de entender porque necesitan un análisis y un estudio más profundo de las escrituras, y estos incautos, es decir, los lectores superficiales, son engañados precisamente por estos falsos maestros. Pero nosotros entendemos que aquellos que con un espíritu humilde, con un espíritu dócil, vayan a las escrituras, el Señor les va a guiar a la revelación de la verdad, les va a guiar en el entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra, si nosotros tenemos la actitud correcta, no esta actitud arrogante, no esta actitud de los que llaman o que se llaman a sí mismos sabios del mundo o sabios en ciencia, letrados y personas que tienen grados académicos o reconocimiento de las instituciones de este mundo, sino aquellos que sean humildes, que sean sencillos, que quieran aprender de la palabra de Dios. El Señor en la misma escritura van a encontrar el método de interpretación correcto en las escrituras. Pero ellos entenderán, como ya habíamos mencionado entonces, esa diferenciación. Yo debo tratar de entender entonces cuando el Señor nos está hablando de una manera literal y cuando un pasaje de la escritura, cuando una porción de las escrituras es con un lenguaje simbólico. Cuando entonces esta situación se presenta, yo debo entonces, obviamente, no debo confundir, es decir, no puedo interpretar simbólicamente una parte que está literal en la escritura, ni tampoco debo interpretar una parte que es simbólica como si fuera literal, que es uno de los grandes errores que se cometen en las interpretaciones actuales de las profecías. Muy bien, vamos entonces a avanzar rápidamente hacia el día jueves. Aquí tenemos, se nos habla acerca de la autoridad de la palabra profética. Nos dice la pregunta: ¿cuán confiables son las profecías de la Biblia? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces notamos las palabras muy, muy claras del apóstol Pedro cuando él nos menciona entonces lo confiables que son las profecías bíblicas. Nos dice, tenemos la palabra profética más segura, en la que hacéis bien en estar atentos. Es decir, el apóstol entonces nos aconseja, nos indica que debemos estar atentos, o sea que no debemos hacer de eso un estudio ocasional. Debemos continuamente estar atentos a las profecías bíblicas, porque son ¿qué? Son la palabra profética más segura, es donde vamos a encontrar seguridad. ¿Seguridad de qué? Por lo que él explica. La profecía es como una antorcha, nos alumbra el lugar seguro, el camino correcto, evita que yo entonces me desvíe del camino porque me señala, me alumbra, me permite ver en medio, rodeado de tinieblas, me permite ver el sendero correcto. Yo puedo ir caminando a lo largo de ese sendero sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, sin caer del camino al precipicio del mundo y obviamente pues ser descarriado por completo de los caminos de Dios. Entonces la importancia de las profecías, sumamente importante que el pueblo de Dios entienda esta amonestación de que un pueblo sin profecía se desenfrena, que es realmente la situación en la que estamos
actualmente experimentando como iglesias, como pueblo, porque hay un desenfreno, hay un desorden, hay un caos en medio de la iglesia adventista, del pueblo adventista, porque se escuchan voces por todas partes con diferentes y diversas interpretaciones, derribando los antiguos hitos. Entonces vamos a avanzar. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué nos amonesta Dios en cuanto a la interpretación privada? Esto es uno de los peligros presentes. Segunda de Pedro 1:20, y después vamos a analizar también Apocalipsis 22, 18 al 19. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora vemos una relación entre estos dos textos bastante particular. Noten, el primer texto nos dice el apóstol Pedro que la profecía no puede ser interpretada de forma privada. ¿Qué nos está queriendo decir cuando nos dice de forma privada? Es decir, que la interpretación surja de una persona, es decir, de su opinión personal, de su apreciación propia. Yo no puedo interpretar la Biblia, y muchísimo menos la profecía bíblica, en base a la opinión o, como él dice, a la interpretación de un individuo, de una persona en particular. Ahora, en el libro de Apocalipsis nos menciona una de las formas, o vamos a decir, claro, se menciona dos aspectos, pero es una de las formas en cómo, noten esto, se introduce la interpretación de una persona intentando interpretar la Biblia. Es decir, voy a poner el siguiente ejemplo rápidamente. Para yo poder interpretar la Biblia, yo cuando encuentro un texto en la Biblia, yo debo extraer, es decir, yo debo sacar la interpretación de lo que me dice ese versículo de la Biblia. Es decir, yo voy a sacar la interpretación de la Biblia misma. La Biblia, en otra parte, me va a dar la interpretación de ese versículo, el entendimiento de ese texto que yo estoy estudiando. Es decir, la interpretación de la Biblia surge de la Biblia misma. Ahora, cuando yo tengo, noten, una idea preconcebida que yo estoy extrayendo de otra fuente, como puede ser otra, inclusive otra religión, otra de mi educación, voy a poner un ejemplo práctico, por ejemplo, de la religión pagana. Yo tomo una idea de la religión pagana y entonces yo quiero revestirla con un lenguaje con un lenguaje bíblico. Yo quiero decir que la Biblia está enseñando esa idea extraída de la religión pagana, o del espiritismo, o de sea cualquier fuente. Entonces, ¿qué hago yo? Según Apocalipsis 22, 18 y 19. O sea, ¿qué hace la persona que quiere hacer esto? Introducir una idea ajena a la Biblia. Bueno, o le quita a la Biblia, o le añade. Entonces, ahí vemos, noten, que hay una advertencia sumamente solemne para aquellos que se atreven a introducir a la Biblia una interpretación ajena a la Biblia. Por eso es que cuando nosotros vemos hoy en día que se enseña o se defiende con tanto fervor una idea, un concepto que nosotros no vemos presente en las páginas de la Escritura, nosotros sabemos que es una interpretación privada, es decir, una interpretación ajena a la Biblia, una interpretación que está fuera de la Biblia, que quiere ser introducida o revestida supuestamente con textos bíblicos. Para ello, entonces, usan ¿qué cosa? Esta técnica. O quitan pedazos de la Biblia, es decir, quitan textos de la Biblia, quitan, como dice el libro de Apocalipsis, al que quitare. Pero también añaden a la Biblia para poder entonces introducir estas falsas interpretaciones, interpretaciones ajenas a la Biblia o que están fuera de la Biblia. Entonces, es sumamente importante discernir estas dos amonestaciones que nos hace el Señor con respecto a la interpretación privada. Entonces, el siguiente punto nos dice lo siguiente: ¿por qué algunos afirman que el Apocalipsis no se puede entender? Isaías 29, 10 al 14. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño,
y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces notemos aquí, en esta interesante profecía del libro de Isaías, del profeta Isaías, que es digna de un análisis en otro espacio, en otro momento, o sea, es decir, un análisis mucho más detallado, con muchísimo más tiempo, porque verdaderamente está rica en muchas enseñanzas, en mucho simbolismo, y verdaderamente describe cada detalle la situación en la que estamos viviendo actualmente. Notemos que primeramente esta es una visión para nuestros días. ¿Por qué podríamos decirlo? Rápidamente, según lo que nos dice el versículo 10, porque dice que Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Obviamente, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿A qué se está haciendo referencia con eso de que Dios derramó un espíritu de sueño sobre el pueblo de Dios? ¿Dónde en otra parte de la Biblia encontramos una situación semejante? Las 10 vírgenes. Exacto, en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes esperaban al esposo, el esposo se demora, y entonces les llega el sueño. A causa de la demora, ellas sienten cansancio de esperar y les viene el sueño, y entonces se duermen. Ahora aquí nos dice qué es lo que ocurre después, o que trae como resultado ese espíritu de sueño. Dice que toda visión y toda palabra del libro, todas las profecías son como selladas, es decir, nadie las entiende. No hay un entendimiento. El pueblo de Dios queda sin entendimiento de las profecías bíblicas. Cuando pasan el texto bíblico, todo el mundo dice, no, eso está sellado, yo no lo entiendo, está como en otro idioma, ni siquiera lo puedo leer, porque pareciera que estuviera en otro idioma. Esto es sumamente profundo, la descripción que se nos hace aquí, porque aquí está describiendo prácticamente nuestra época, porque recordemos que la profecía, o mejor dicho, la parábola de las 10 vírgenes se aplica a nuestra época, es decir, a los que están esperando la venida del esposo. Ahora bien, después entonces noten lo que ocurre. Hay una ceguera, porque hay una ceguera, nadie puede entender, nadie puede leer. Le pasan la profecía a varias personas allí que deberían, dice al profeta, al dirigente, nadie puede leerla, todo el mundo admite que no tienen entendimiento de la profecía. Y finalmente entonces, ¿qué es lo que ocurre en el versículo 13? Que de hecho este versículo es citado por Jesús en el Evangelio, porque el Señor Jesús lo cita como hipócrita. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Es decir, la iglesia, cuando no tiene un entendimiento entonces de la profecía, a causa del sueño laodicense, a causa del sueño de las 10 vírgenes, entonces sustituye la interpretación de las profecías que no, o ha dejado o ha rechazado el entendimiento, la sustituye ¿por qué? Por tradiciones de hombre. Es decir, por doctrina que la única base y el único fundamento que tienen son ¿qué? Son las tradiciones humanas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? ¿Por qué algunos entonces afirman que los libros de Apocalipsis no se pueden entender? Esta clase de personas están representadas por personas que ellos han sido engañados por Satanás, porque esa forma de tratar a los libros de Daniel y Apocalipsis y de decir que no se pueden entender, son personas que están en esta condición. Es una condición de somnolencia. Se han cansado de esperar a su Señor, se han cansado de esperar, ya no aman la venida de Cristo. Por lo tanto, Satanás los ha engañado, los ha enseñado a creer en doctrinas de hombre, y ellos entonces toman los libros proféticos, especialmente las profecías, pero obviamente se refiere a toda la Biblia también, y sustituyen el significado, las enseñanzas de la Biblia por doctrinas de hombre. Entonces,
se nos hace la siguiente pregunta para avanzar en el punto. Dice, ¿qué parte de la Biblia es inspirada? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces notemos aquí lo importante de esto, porque obviamente esto está en relación con todo lo que hemos dicho anteriormente. Nosotros debemos creer en todo lo que la palabra de Dios es decir, en toda la escritura, y entender que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, nosotros debemos creer en la totalidad de las escrituras. Debemos entender también que la escritura, o sea, la totalidad de las escrituras es útil para enseñar. Es decir, que si es útil para enseñar la totalidad de las escrituras, es porque puede ser comprendida, porque yo no puedo decir que algo es útil para enseñar algo que no se puede entender. Porque ¿cómo puedo enseñar algo que nadie puede entender? Entonces, si la Biblia dice, toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, es porque toda la escritura puede ser ¿qué? Puede ser entendida. Y eso incluye los libros de Daniel y Apocalipsis. Ahora, obviamente se nos está también advirtiendo, se nos está molestando de la importancia, hermanos, especialmente en estos tiempos, y lo vamos a ver en profecías que están contenidas en el mismo libro de Daniel y Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis, cuando veamos la profecía de los dos testigos, vamos a ver cómo el privilegio que tenemos nosotros de tener la Biblia en nuestras manos, la Biblia, la traducción de las escrituras, y por eso debemos confiar en la escritura, en toda la Biblia, como dice aquí. La hermana White tiene una declaración donde ella dice, tomo la Biblia tal cual como es, y creo en toda la escritura que ha sido inspirada por Dios. Nosotros debemos tener esa confianza de que la Biblia toda es de inspiración divina y que nosotros debemos basar nuestra fe en la escritura. Entonces, el siguiente punto nos dice, ¿qué podría ocurrir si torcemos las escrituras? ¿Qué podría ocurrir? Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces notemos acá que hay esa advertencia del mismo apóstol Pedro, que él nos dice que hay cosas difíciles de entender en la escritura. No solamente, obviamente, los libros que están en lenguaje simbólico, los libros proféticos, sino que también hay partes difíciles de entender en la escritura. El apóstol Pedro señala inclusive las cartas de Pablo. Él dice que son difíciles de entender. Y que los indoctos, es decir, los ignorantes, tuercen para su propia ¿qué? Perdición, pero no solamente para su propia perdición, sino que con esas interpretaciones torcidas de los textos bíblicos, entonces ellos logran desviar a muchos que caen víctimas de sus engaños. Entonces, ¿qué puede ocurrir si torcemos las escrituras? Bueno, la respuesta es bastante clara. Vamos a ser desviados, vamos a ser engañados por estos maestros que deliberadamente, porque hay personas que deliberadamente tuercen las declaraciones más claras de la Biblia, o algunas veces declaraciones que parecen no ser tan claras, que necesitan ser comparadas con otras declaraciones. Y esto ocurre no solamente en la Biblia, sino también en el espíritu de profecía. Entonces estos hombres, estas personas ignorantes del espíritu de Dios, porque a veces resultan ser que son muy astutos, toman estas declaraciones que son difíciles de entender y las tuercen, es decir, distorsionan la interpretación correcta con el propósito de engañar. Entonces, obviamente es uno de los terribles peligros de estos últimos días. Que es uno también de los métodos de Satanás. Correctamente. Fue el método que Satanás usó en el cielo. Correctamente, y el método que usó también con Cristo en el desierto de la tentación, ¿no? Exacto. En sus tentaciones, recordemos que él usa la palabra, usa la Biblia, sacándola de su contexto para ver si Cristo
podía ceder a la tentación. Sin embargo, Cristo era un conocedor del mensaje y de la interpretación correcta de los textos bíblicos. Es sumamente importante. Ahora vamos a la última parte pues, de esta semana, del estudio de esta semana, que es el día viernes. Vamos a analizar el primer requisito, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. A ver qué nos dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, notemos que uno de los requisitos, mis hermanos, que necesitamos para poder entender la palabra de Dios a cabalidad, es que nosotros necesitamos ser personas espirituales. Un hombre carnal, es decir, un hombre mundano, un hombre que su entendimiento no ha sido transformado a la manera de pensar del mundo, que es una persona que no tiene el deseo de seguir a Dios, es decir, una persona que no ha cambiado su forma de pensar, ni su entendimiento ha sido renovado, nunca va a tener una comprensión correcta de los grandes temas de la Biblia. Es por esto que una persona que no está dispuesto a entregar su vida a Dios no puede entender los grandes temas de la Biblia. Ahora sigamos con el siguiente requerimiento, que lo encontramos en Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Notamos aquí este segundo requerimiento. La persona entonces que desea tener un entendimiento del plan de salvación, de las grandes verdades de la palabra de Dios, debe tener sed, es decir, debe tener necesidad para poder ser llenado con la verdad, es decir, que mi mente sea llenada con la verdad. Yo debo reconocer que mi mente está vacía. O sea, que yo soy un ignorante, que yo ignoro la verdad, para yo poder ser llenado con la verdad. Si yo pienso que yo estoy lleno, es decir, no tengo necesidad de nada, como dice la Escritura, no tengo esa sed, no siento esa necesidad, porque la sed es esa necesidad tan imperiosa, tan fuerte de saciarse para suplir esa necesidad tan básica y de hidratarse, porque inclusive la vida del ser humano depende de eso. Entonces, una persona que no siente esa necesidad del conocimiento de la voluntad de Dios, expresar en su palabra, no puede llegar a tener un entendimiento correcto de la Biblia. Hay muchas personas, hermano, muchísimas personas que hoy en día quieren estudiar la Biblia, pero quieren estudiar la Biblia cuando ellos se sienten satisfechos con el conocimiento que ya tienen. Ya se sienten muy doctos, se sienten muy conocedores, muy sabios, según la ciencia de este mundo, y entonces cuando abordan el estudio de la Escritura, obviamente no pueden entender esto. Muy bien, entonces vamos con el siguiente punto. El siguiente punto lo encontramos en 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces notemos aquí que necesitamos uno de los requerimientos para tener una comprensión cada día más avanzada de las verdades de la palabra de Dios, es precisamente que debemos presentarnos, es decir, debemos presentarnos ante Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Es decir, yo tengo que crecer en el conocimiento y también tengo que familiarizarme con la Escritura. Debo presentarme ante Dios como una persona que maneja las Escrituras. No puede ser que una persona que aspire finalizar su carrera cristiana con éxito, es decir, alcanzar la salvación de Cristo Jesús, sea un ignorante de la palabra y hasta inclusive de las cosas más elementales de la Escritura, sino que debe presentarse ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora avancemos hacia el siguiente punto, que encontramos entonces en Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces notamos este requerimiento. Aquí se nos habla de la nobleza que hubo en los bereanos.
esta actitud de los bereanos al confirmar el mensaje que le había sido recibido, en este caso por Pablo, es decir, por uno de los mensajeros de Dios. Ellos dedicaron un estudio diario, es decir, como dice ahí, cada día escudriñaron, noten, que es lo que dice el Señor Jesús, escudriñaron las Escrituras para confirmar el mensaje que habían recibido, el mensaje que recibieron de parte de Pablo. Esa es la misma actitud que debemos tener nosotros hoy en día. Debemos no solamente conformarnos con recibir el mensaje por uno de los mensajeros del Señor, sino que yo debo confirmar ese mensaje, yo debo estudiar diligentemente y diariamente para comprender ese mensaje y para afirmarme. Es decir, si un mensajero me trae un mensaje de parte de Dios y yo confirmo en la palabra de Dios que ese mensaje es de Dios porque lo confirmo, entonces eso me obliga a mí a no solamente a creer en lo que he recibido, sino también a sostenerlo, es decir, a apoyar ese mensaje, porque yo mismo estoy convencido, he sido asimilado por esa comprensión, y cuando ese mensajero entonces presenta ese mensaje, yo estoy capacitado. ¿Para qué? Para defender, si fuese necesario, ese mensaje, estoy establecido en ese mensaje. Esa es la experiencia de los bereanos, ese es uno de los requisitos que necesita todo creyente para conocer y ser capacitado hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Pasemos al siguiente punto que está en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, notemos aquí, ya lo hemos mencionado anteriormente, y lo que queremos resaltar con respecto a este texto es el hecho de que necesitamos un deseo de obedecer, hermano. Es decir, nosotros necesitamos no solamente ser lectores, ser oidores, sino que necesitamos ser obedientes, es decir, hacedores de la palabra. Debemos guardar las cosas que están escritas en la palabra profética y en la escritura, porque el tiempo está cerca. Necesitamos entonces el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de obedecer. Eso lo vamos a confirmar con el siguiente punto, que lo encontramos en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí lo tenemos en las palabras mismas del Señor Jesús de la manera más elocuente, más clara, donde Él nos dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no lo es. Aquí va un poquitito más allá en ese entendimiento que intentamos traer en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Porque aquí nos dice solamente que no solamente ese deseo de conocer las cosas, de guardar en nuestro corazón la voluntad de Dios, nos va a permitir a nosotros crecer en la gracia y estar fundamentado, ser bienaventurado, como dice el versículo, sino que el deseo de hacer la voluntad de Dios va a darme la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Si yo tengo un deseo de hacer la voluntad de Dios, si mi corazón es genuino y soy humilde y quiero hacer la voluntad del Señor, eso me va a capacitar para distinguir la verdad del error. Lo contrario también ocurre cuando yo no tengo el verdadero deseo de liberarme de toda práctica malsana y contraria a la palabra de Dios. Yo entonces pierdo la capacidad de diferenciar entre el error y la verdad. ¿Qué promesa se dan a los que obedecen? Apocalipsis 3:10 y 22:14. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces aquí tenemos dos preciosísimas promesas, ¿cierto? Donde una nos dice que aquellos que hayan lavado su vida, su ropa, con el lavamiento del agua por la palabra, como dice el apóstol, ellos van a ser guardados de la hora de la prueba. Aquellos que hayan alcanzado la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, como resultado del producto de conocer ampliamente la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, ahí está la hermosa promesa de que serán guardados de la hora de la prueba.
Eso precisamente lo encontramos en una profecía del libro de Apocalipsis que más adelante vamos a estudiar en otra de las lecciones, avanzando en el estudio del capítulo de los libros de Apocalipsis, que es la experiencia de los 144.000, y su debido tiempo lo estudiaremos más detalladamente. Y la última promesa que analizamos allí es una promesa muy tremenda, que nos dice que aquellos que hayamos alcanzado esa experiencia de conformar nuestras vidas por completo a la voluntad revelada de Dios que está en las Escrituras, vamos a tener el derecho de comer del árbol de la vida cuando sea restaurado el Edén, después de la destrucción de este mundo, y sea restaurada la tierra como originalmente era en el inicio. Aquellos santos, aquellos que hayan de recibir el reino, aquellos que hayan de recibir la tierra nueva, ellos tendrán derecho de comer de este árbol. Es una preciosísima promesa que nos llena de esperanza y nos llena de ánimo para verdaderamente, hermanos, comer de la carne y de la sangre del Hijo del Hombre, como dice el Evangelio. Es decir, en la palabra de Dios dice, el Señor nos dice, mi palabra son espíritu y verdad. Y eso es lo que intentamos hacer por medio de este estudio y por medio pues de las lecciones de esta escuela sabática este trimestre. Vamos a terminar con un pensamiento de la mensajera del Señor. Pero a pesar de todas las ricas promesas de Dios, son muchos los que parecen completamente absorbidos por las cosas de la tierra. Están absortos por el pensamiento de lo que comerán, lo que beberán y con qué se vestirán. Dios no quiere que enfoquemos nuestra mente en las cosas de este mundo. No hemos de buscar nuestra complacencia egoísta, sino que hemos de enfocar nuestra mente en Cristo. ¿Os estáis apartando de todo lo que os separa de Dios? El Señor está esperando hacer grandes cosas para sus hijos que confían en Él. ¿Esperamos morar con Cristo en el mundo eterno? Entonces debemos morar con Él aquí, para que pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentaciones y nos prepare para su venida en las nubes del cielo. A fin de conocerle, página 121. Pero si estamos esperando, hermano, morar con Cristo en la tierra nueva, realmente nos estamos preparando, hermano, estamos llenando nuestra mente, nuestros corazones, poniendo nuestra vida en armonía con la palabra de Dios, con la voluntad revelada de Dios, con el conocimiento de la Escritura y de forma especial con el conocimiento de las profecías bíblicas, porque es un conocimiento que está allí. Si no estuviera en la Escritura, podríamos decir que no es importante, pero si está en la Escritura es porque Dios tiene el propósito de que nosotros entendamos esto. Entonces, ¿cómo podemos, hermano, pretender estar esperando a Cristo, estar esperando la aparición de Cristo, si no conocemos las profecías que nos señalan los acontecimientos que nos indican la proximidad de su venida? Entonces, sea esta la reflexión final de esta semana de estudio. La invitación, mis hermanos, es para que continuemos en el estudio de este material de escuela sabática de las profecías bíblicas, la parte 1, porque estamos introduciéndonos durante estos 3 meses en el estudio del libro de Apocalipsis. Queremos también pedir su colaboración, su apoyo para que apoyen este ministerio por medio de los diferentes canales, las diferentes redes. También apoyen, hermano, no cuesta nada, sino simplemente como entendemos en la forma más elemental de hacer un clic tal vez en seguir el canal, en apoyar el canal, para que los diferentes canales que se reparten en el ministerio puedan ir creciendo y cada día puedan alcanzar a más personas, este mensaje pueda alcanzar a muchos otros. Así que vamos a terminar pues con una oración. Amado y buen Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, estamos agradecidos porque nos das el privilegio de poder haber analizado esta primera lección durante esta semana y poder introducirnos en lo que es el estudio de del libro de la revelación de Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a poder tener el deseo de verdaderamente no solamente leer, no solamente oír, sino también guardar todas las cosas que están en tu santa palabra. Todas estas cosas las estamos suplicando, no porque haya mérito en nosotros, porque no lo tenemos, sino pedimos humildemente todas estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.